Hoy día martes 22 de junio damos inicio a nuestro webinar. En esta oportunidad es un gusto contar con la presencia del señor Juan Manuel Benítez, la señora María Cecilia Villegas y el doctor Marcelo de Andrade, que nos acompañan para el webinar de hoy con el tema Estrategia Integrada de Diversificación Productiva Inclusiva como base para el desarrollo territorial. En esta oportunidad iniciaremos con la presentación del señor Juan Manuel Benítez. El señor Benítez ha estudiado Economía en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica de Chile, programa PREL, con beca de la Fundación Francisco Marroquín con fondos USAID. Experto en temas de inversión pública y privada, con 25 años de experiencia como funcionario público y consultor de gobierno, organismos internacionales, agencias de cooperación y empresas privadas. Ha sido director ejecutivo de Agrorural, viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego y ministro de Agricultura y Riego. También ha ejercido importantes cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Ministerio de Agricultura del Perú, entre los cuales destaca el de especialista en inversiones del sector agrario y el de director general de Planificación Agraria, respectivamente. Actualmente es presidente ejecutivo del Instituto Crecer. Bienvenido, señor Manuel Benítez. También nos acompaña la señora María Cecilia Villegas, abogada de la Universidad de Lima, especialista en políticas públicas y desarrollo sostenible. Tiene una maestría en leyes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Duke y una maestría en políticas públicas internacionales en la Escuela de Estudios Internacionales (AID) de la Universidad de Johns Hopkins. Directora de Think Tank Contribuyentes por Respeto, publica trimestralmente ensayos académicos en el blog Foco Económico. Tiene experiencia en articulación público-privada para proyectos de inversión y en la gerencia de proyectos. Experta en el diseño y la implementación de estrategias de desarrollo. Trabaja con comunidades campesinas y organizaciones de base y en la negociación de convenios sociales en operaciones mineras. Actualmente es directora de Pronatura Perú. Y nuestro último expositor es el doctor Marcelo de Andrade. Es un líder de gran experiencia y pionero en el ámbito del desarrollo sostenible. Con más de 35 años de trayectoria, ha ayudado a cooperaciones de múltiples industrias a integrar la sustentabilidad de sus negocios como una forma efectiva de mitigar el riesgo. El doctor de Andrade es un innovador en los mercados emergentes de inversiones responsables. En 1985 fundó Pronatura International, una de las primeras agencias de desarrollo de economía sostenible internacionales en el mundo, presente en más de 63 países. En 1992 cofundó con la Corporación Financiera Internacional, CFI, del Banco Mundial, de Terra Capital Fund, el primer fondo de capital de riesgo dedicado a invertir en biodiversidad en América Latina. En 1996 fue cofundador de Axial Bank, la primera institución financiera en Sudamérica dedicada a inversiones en desarrollo sustentable. En 2017 cofundó con IFC y el Grupo de Recursos Hídricos, Banco Mundial y la Universidad de Harvard. Actualmente, el doctor de Andrade es socio gerente y cofundador de Earth Capital Fund. Ahora, quisiéramos invitar a todos los asistentes que se encuentran viéndonos en nuestros canales de Facebook y YouTube a formular, por favor, sus preguntas, las cuales serán compartidas con los expositores al final de todas las ponencias. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros expositores, dando ahora la bienvenida al señor Juan Manuel Benítez para el inicio de la presentación. Adelante, por favor, señor Benítez. Su micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Cecilia. Vamos a hacer una presentación continua y nos vamos a ir turnando en el transcurso de las diapositivas para que podamos intervenir los tres. Y después al final vamos a recibir las preguntas que tenga el público a bien hacernos. Así que vamos a comenzar de una vez. Vamos a enfocarnos siempre en la necesidad de innovar, de buscar resultados distintos. Y aquí es sumamente importante, ahora que tenemos
un nuevo gobierno a puertas, la llegada del Bicentenario. Creo que es muy importante que tratemos de aportar todos, más allá de los colores políticos. Creo que el Perú nos necesita, y por eso la importancia de los debates como este aquí en Agromín. Nuestra presentación la vamos a dividir en casi 3 partes. Una es la situación actual, lo que existe hoy día, lo que sería una propuesta de cambio de paradigma de institucionalidad pública para enfrentar los retos del desarrollo territorial, y terminamos con las alianzas público-privadas, donde se enmarca precisamente la estrategia integrada de diversificación productiva que les queremos presentar, y donde también vamos incluso a mostrar algunos ejemplos de lo que viene haciendo Pronatura y el Instituto Crecer fuera y dentro del país. Bien, vamos entonces a empezar un poco por algo que es crítico hoy día para el país y que tiene que ver con la forma de hacer las cosas de parte del sector público, del Ejecutivo. ¿Cómo piensa el Estado y cómo ejecuta el Estado? Y ahí tenemos que ver claramente que el cerebro, el Poder Ejecutivo, piensa siempre con dos entradas. Mira el lado sectorial de ministerios que formulan presupuestos, formulan proyectos y lanzan una demanda de recursos, pero también el de gobiernos subnacionales que tienen también igual el mismo proceso de formulación de proyectos, de demandas de presupuestos, que también van al Poder Ejecutivo. Pero también hay interfaces entre los dos, digamos, grupos, porque hay proyectos que son demandados directamente de los gobiernos subnacionales a los ministerios, y esto les hacen transferencias de recursos. Entonces, esta es la dinámica que existe hoy y que nos lleva a esto, a una dispersión de recursos que genera muy bajo impacto, porque lo que se hace es ejecutar de manera dispersa proyectos en distintas partes del país que no calzan, que no generan sinergias. Pues si tengo un proyecto de riego y necesito una carretera, pues esa carretera no está donde la deberíamos tener, sino que está en un distrito aledaño. O probablemente los proyectos productivos. Ya tenemos el agua, pero no tenemos algo que pueda mejorar, por ejemplo, la productividad a través de proyectos productivos, de innovación tecnológica que permita darle un impulso a la producción en una determinada zona, a la generación de ingresos. Entonces, lo que tenemos es un país disperso en términos de la capacidad de inversión, que no es poco dinero. Siempre decimos esto, no es un problema de dinero en el Perú, sino de cómo se está ejecutando la inversión y qué tan eficiente es la inversión pública, y ahí es donde queremos apuntar. Entonces, ¿cómo debería asignar y ejecutar el Estado? Para nosotros, la única manera que puede generar un impacto distinto es el enfoque territorial. Es decir, un poder ejecutivo, un cerebro que ya no piensa en sectores, ya no piensa en gobiernos subnacionales, sino que piensa en territorios. Territorios que reconocen su dinámica económica y social, cada uno con sus particularidades. No es lo mismo hablar de sierra, costa, selva. Yo creo que aquí hay que empezar a mirar espacios territoriales que tienen sinergias. Y en principio podría ser, creo yo, muy interesante el que podamos hablar de los corredores económicos. No vamos todavía aquí a mencionar cómo deberían definirse esos territorios, porque es un debate que puede estar abierto. Lo que sí consideramos es que deben ser, digamos, entidades, deben ser grupos de distritos o espacios que tengan, como digo, ciertas sinergias, y ahora vamos a ver cómo aterriza esto en un planeamiento y ejecución del Estado. Entonces, si planificamos, si pensamos por territorios y asignamos recursos por territorios, vamos a tener un orden en cuanto a la ejecución que les mostré en unas diapositivas anteriores, sino que vamos a tener esto. Vamos a tener un mapa de un territorio donde están los proyectos en el orden en el que deben estar y donde van a poder generar las sinergias necesarias para que entonces ese territorio explote, para que ese territorio crezca, para que podamos medir ya no avances de kilómetros de canales o kilómetros de carreteras, sino calidad de vida, en generación de ingresos, reducción de pobreza. Es mucho, mucho más potente este enfoque que seguir en esta mirada sectorial, o en todo caso subnacional. Incluso este enfoque de territorio puede hacernos también motivar otras reformas, por ejemplo, el INVIERTP, que es muy complejo y que está lleno de pasos engorrosos. Si tenemos una planificación territorial
donde están incluso ya determinadas las prioridades de los proyectos, creo que podríamos simplificar bastante el INVIERTE-P y mirar más bien un análisis ya no tanto costo-beneficio, sino costo-efectividad, porque lo que marcaría entonces son cómo definimos los costos, digamos, por unidad de beneficio de cada uno de los proyectos, y entonces va a ser mucho más preciso, mucho más rápido, y creo yo que eso también nos va a permitir gastar más pronto y sin tanta burocracia y sin tantos pasos. ¿Cómo construir la cartera de proyectos priorizados? Pues definitivamente no hay otra, con diálogo, con debate, donde las personas que son los directamente afectados o beneficiados sean los que determinan cuál es esa cartera de proyectos priorizada que se tiene que llevar a cabo. Y eso tiene que reconocer en este proceso el paso número 1 en el inventario de recursos naturales. ¿Cuál es esa disponibilidad de recursos que tenemos y cuál es esa disponibilidad de infraestructura y de servicios con los que contamos? Ese es el punto de partida, para que con esa información podamos definir cuáles son las potencialidades dinámicas sociales y las dinámicas sociales para el desarrollo. Ahí es donde juega la estrategia de diversificación productiva, que luego vamos a explicar. Esto es clave, porque estamos mirando el futuro a largo plazo, viendo nuestra disponibilidad de recursos, ¿no es cierto?, naturales, infraestructuras, servicios, y las potencialidades. Y entonces nos va a aparecer inmediatamente cuáles son las necesidades de inversión pública y privada que tenemos que empujar para que ese territorio, como dije, explote, para que ese territorio se desarrolle. Y a colación, lo que vendría finalmente es, teniendo claridad en este plan de acción, es una ejecución de inversiones priorizada y sobre todo que mide impactos. Dejemos atrás la medición de metas físicas, dejemos atrás la medición de cumplimiento financiero, hablemos de aquí para adelante de medición de impactos. ¿Cuál es la institucionalidad que se requiere? Porque hasta ahora creo que todos estamos de acuerdo en que ese puede ser un camino muy bueno, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo cambiamos esta manera de pensar que vimos en las primeras diapositivas de un Estado que mira por sectores? Pues la única manera es a través de una unidad de planeamiento y ejecución territorial. Es lo que se prioriza en territorio, no puede luego pasar a formar parte de las demandas nuevamente de la estructura sectorial o de la estructura de los gobiernos subnacionales tal y como es hoy día. Definitivamente eso tiene que cambiar y tiene que ser una unidad que planifica en territorio y que ejecuta en territorio. Y en ese sentido, podemos aplicar hoy día, creo yo, herramientas muy buenas como la de la PMO, tanto como ha sido el caso de los Panamericanos. Esto perfectamente podrían ser unidades mucho más ágiles, mucho menos burocráticas, con mucha calidad técnica que permita que los procesos puedan agilizarse. Perdón. Entonces, y además esta unidad de planeamiento puede establecer una interfase con el sector privado especialmente. Puede ser ahora una plataforma para integrar los intereses tanto de la parte pública como privada, porque aquí es central entender que para que funcione bien este modelo es importante que podamos reconocer lo que las personas directamente afectadas o beneficiadas pueden querer, digamos, como acción del Estado. ¿Esto significa que tenemos que crear unidades nuevas, más burocracia? Pues en verdad no tanto. No tanto, porque ya existe en este momento la normativa que permite la creación de proyectos especiales. El MEF hace no más de un año sacó un reglamento para poder crear estos proyectos especiales tanto en la PCM como en el MEF, que pudieran ser la raíz o la base de estas unidades de planeamiento y ejecución territorial. Por otro lado, también están las agencias de desarrollo, que recientemente la PCM también ha estado trabajando para su creación. ¿Cuál es el rol que deben tener? Probablemente sea este que estamos hablando, de estas unidades de planeamiento y ejecución territorial. Pero también existen de hace muchos años los proyectos especiales del INADE, que están hoy día en manos de algunos gobiernos regionales o también del propio Ministerio de Agricultura y Riego. Entonces, quiere decir que tenemos una base ya de organización que podemos utilizar, podemos adaptar a este modelo de ejecución territorial, que incluso podría financiarse con recursos del canon, que me parece que también podría ser una solución para los temas financieros de corto plazo.
¿cómo debería aprovecharse las sinergias con el sector privado? ¿Cómo vienen estas alianzas público-privadas? Aquí es donde juega un rol central, digamos, el poder conectar personas que están, o productores pequeños, que están en los lugares más recónditos del país, que no tienen todos los recursos suficientes, pero sin embargo tienen agua, tienen buen clima, tienen un conocimiento ancestral, es decir, están ubicados en tierras muy ricas en términos también de productividad. ¿Cómo los conectamos? Y ahí también nuevamente es importante que esta unidad reconozca la importancia de la participación de los privados, con un enfoque multiactor territorial, que puedan los privados participar desde la identificación de la cartera de proyectos, que puedan formar parte del consejo directivo de esta unidad, donde haya, por supuesto, gran parte del sector público, donde puedan incluso interrelacionarse con esta unidad para la ejecución de las obras por impuestos, que es un mecanismo que bueno, hace poco solo existía en el Perú, ahora también en Colombia, y otros países quieren copiar, pues porque es muy bueno y porque además permite ganar en agilidad para la ejecución de proyectos. Y un tema central es sumar esfuerzos y crear sinergias con otras empresas del sector privado también para poder generar este impulso de cadenas de valor que vamos a ver en un momento. Entonces, una de las cosas que se va a utilizar, que nosotros estamos utilizando, uno de los enfoques que estamos utilizando para acompañar este proceso de planeamiento y ejecución territorial es la plataforma de valor compartido. En este momento lo voy a dejar a Marcelo de Andrade para que pueda explicarnos un poco en qué consiste la plataforma de valor compartido y cuál es un poco su mirada de lo que se puede hacer en el país. Marcelo, por favor. Con gusto, Juan Manuel. La plataforma de valor compartido es una metodología especialmente desarrollada para construir modelos económicos integrados, diversificados, inclusivos socialmente y climate friendly, con carbono positivo, si posible. No neutro, pero positivo, contribuyendo con créditos de carbono. Esto se hace en parcería en Perú con el Instituto Crecer, con el señor Juan Manuel, y tenemos una complementariedad de conocimientos, de especialización de las instituciones. La metodología pasa por entender las vocaciones del territorio, los stakeholders, todas las personas y instituciones que tienen influencia sobre el destino del territorio. Una vez mapeado todo eso, se seleccionan las cadenas productivas, las cadenas de valor que tengan la posibilidad de construir esta economía, y a partir de esto cuando se tiene una selección completa de esas cadenas productivas, las que existen en la región y las que están faltando, entonces entran los banqueros, lo hacen un estudio de habilidad, las cadenas de valor viables, entonces tornanse un plan de negocios estructurado, y con esto, estos planos de negocios, un número X, 8, 10, entonces esto transforma-se en un portfolio de investimiento para invertirse. Y ahí se va el sector privado, el sector público, y capta los recursos para hacer las inversiones. Entonces, esta es la plataforma de valor compartido. Esta, una vez, ela construye-se de forma muy eficiente en la proximidad, en la zona de influencia de grandes inversiones de infraestructura, como minería, por ejemplo, o agricultura de gran porte. Esto funciona como un gran mitigador de riesgo para las convulsiones sociales. La ingeniería financiera que hay desarrollada por el IFC, por Natura y el Instituto Crecer, es de tal forma que maximiza los recursos semillas iniciales que aportan las compañías, por ejemplo, de minería. La compañía de minería tiene interés en crear un modelo económico para mitigar sus riesgos sociales y traer un beneficio social y económico en la región donde opera. Entonces, esta compañía hace la inversión semilla
para el proceso. Esta inversión semilla costea lo que ya he descrito hace poco, llamamos de la fase preparatoria y de estructuración del territorio para la atracción de capitales privados. Una vez que se termina esta fase, esa fase termina con los planes de negocios y la captación de los inversores interesados, el capital que se invirtió, que la compañía minera invirtió en esta primera fase preparatoria, retorna como un fin de estructuración, como el mercado financiero. Es una forma común en el mercado financiero. Entonces, esta plata semilla que le coloca la empresa minera funciona como un revolving facility. Es un fondo renovable que se utiliza para generar proyectos que atraen el capital privado en la orden de 10, 20, hasta 50 para uno, para invertir en la economía regional. Y cuando se hace el commitment de los inversores para este proyectos, el capital que la empresa ha invertido como semilla retorna para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, Juan Manuel, yo creo que esto es el sumario de la plataforma. Paso de vuelta la palabra a usted. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Continuando con la presentación de lo que sería una parte de la plataforma de valor compartido que nos acaba de explicar Marcelo, vamos a extraer lo que tiene que ver con las cadenas de valor, que le hemos llamado la estrategia integrada de diversificación productiva. Que lo que busca, el objetivo principal es articular pequeños productores, conectarlos con cadenas de valor más largas, no solo para el mercado local, sino también para el mercado nacional y para exportación. Y que su principal objetivo sea mejorar los ingresos de los productores, es decir, ampliarles las posibilidades del mercado. Y para eso, obviamente, van a necesitar ellos un acompañamiento, una asociación con otros actores del mercado. Entonces, en esta estrategia, lo que hacemos es sumar productores que tienen agua, tierra, trabajo, capital y conocimiento ancestral con empresas que le llamamos locomotoras, que pueden ser incluso retails, que lo que van a aportar es tecnología, asistencia técnica, capital y mercado. No pretendemos de ninguna manera el que haya una compra de tierras. No ese es el camino. Estamos buscando una asociación que transparente toda la cadena de valor, desde la producción hasta la venta en punto de destino al consumidor. Y que lo que permita es compartir los espacios, compartir los ingresos, compartir la información y que haya un proceso de transferencia de capacidades hacia el más pequeño. Queremos que algún día estas organizaciones puedan caminar incluso por su propia cuenta. Pero en un primer momento necesitamos que estas empresas locomotoras los vayan conduciendo al conocimiento y al manejo de estos mercados, como dije, tanto nacionales como internacionales. Y están los financistas, algo de lo que nos estaba comentando hace un momento Marcelo, donde está el propio Estado, que es el que va a proveer infraestructura, servicios, financiamiento, pero también hay financistas privados. Hoy día existe en el mundo fondos de impacto que están buscando proyectos que agreguen valor, no solamente en términos de riqueza monetaria, sino que agreguen valor en términos de desarrollo de las personas en lugares donde hay mucha pobreza, el mercado que tenemos en nuestro país y donde podemos lograr cambiar la vida de esas personas. Entonces, si podemos encontrar negocios de escala, ¿no es cierto?, que permita que estén conectados al mercado usando estas locomotoras que ya están sacando productos, por ejemplo, los agroexportadores de la costa, que ya están llegando con 4, 5, 6 productos al extranjero, puedan incorporar, por ejemplo, los granos andinos, puedan incorporar, por ejemplo, cultivos como paltas que tienen una contraventana distinta a la de la costa o algún otro de esos productos que hoy día están siendo muy demandados y que pueden aparecer incluso nuevos en el futuro muy cercano. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una alianza entre pequeños y grandes o medianos que sean operadores
con financiamiento suficiente para poder tener la escala y la productividad, competitividad que se necesita. Entonces, ¿y cuáles son los factores de diferenciación de este modelo? Vamos a incorporar al productor a una cadena más amplia, vamos a acercar el mercado a la zona de producción. Esto es central porque estas empresas que vienen, estas empresas locomotoras que vienen con su tecnología, van a buscar también establecer en la zona, por ejemplo, packing, o de repente centros de engorde, vamos a hablar ahora de algunos de los ejemplos, o cualquier otras facilidades de infraestructura que puedan ayudar a mejorar la competitividad para sacar productos hacia los mercados. También genera vínculos asociativos sostenibles, porque vamos a tener contratos, vamos a tener un nivel de formalidad superior al que tenemos hoy día, que permita garantizar los derechos de los pequeños productores dentro de este enfoque de asociación. Y también va a proporcionar mayor predictibilidad en los ingresos, que esto es central para las familias más pobres del país, que necesitan planear sus ingresos a mediano y largo plazo y poder saber cómo van a enviar a sus hijos a la escuela o por qué no, también a la educación superior. Entonces, esto es clave, ¿no? Y además, en todo esto siempre hay dos, digamos, ejes centrales y transversales, el de sostenibilidad, por supuesto, y el de la inclusión de género, porque nos parece que también en este modelo hay muchísimo que puede aportar la mujer, digamos, en las zonas rurales del país. Los modelos alternativos que estamos usando los hemos resumido aquí, ¿no? El activo, donde los productores pueden hacer la gestión propia de su negocio, por lo tanto asumen todo el riesgo y perciben utilidades. Eso podría ser un modelo en el cual las empresas locomotoras lo que hacen es prestan la asistencia técnica, aportan, digamos, mercado, y luego lo que hacen es transportan el producto y cobran algún tipo de comisión por esto, de acuerdo a su trabajo, y totalmente transparente y por contrato. Pero hay otra, pues, que puede ser el extremo opuesto, donde lo que haya es una gestión externa del negocio, donde hay un alquiler de la tierra, donde ya no asume riesgo el productor, sino que tiene su ingreso permanente asegurado, ¿no es cierto? Y también puede compartir parte de las utilidades en función a algún tipo de bonificación por el hecho de dar una garantía, ¿no es cierto?, de explotación del negocio de mediano y largo plazo. Esos son los extremos. En el medio pueden haber distintas combinaciones en las cuales parte sea negocio, gestión propia, y parte también puede ser alquiler o, en todo caso, la contratación de la mano de obra. Eso lo vamos a explicar en otro momento, tal vez en las preguntas. ¿Cómo funciona esta estructura? Pues lo que hacemos, Pronatura y Crecer, es convertirnos en los operadores de esta plataforma, ¿verdad? Que tenemos relación directa con productores, identificamos productores que estén aptos y que deseen principalmente trabajar en esta estrategia. Empresarios, que hoy día existen varios, felizmente están apareciendo más, de empresas con propósito, así es como se llaman ahora, que no están buscando simplemente enriquecerse o ganar mucho dinero o grandes rentas, sino que están pensando también incorporar el valor compartido como parte de su estrategia de negocio, y claramente esto es muy beneficioso para trabajar con pequeños productores, ¿no? Y también están los financistas y proveedores de servicios y ONGs. Aquí, por ejemplo, Marcelo contaba y tiene una gran importancia el trabajo que él hace para conseguir los fondos que vienen incluso de fuera. Esta plataforma se relaciona, por supuesto, con la empresa Ancla o la empresa locomotora que hablamos, que tienen que ver también una participación importante en los gremios empresariales, que hoy día deben comprometerse más con este enfoque, y por supuesto los gobiernos o el Estado, digamos, en sus distintos niveles de gobierno. ¿Qué es lo que hacemos en esta plataforma? Pues principalmente las actividades que cubrimos son la articulación de cadenas de valor, ¿verdad? Nosotros recopilamos información, procesamos los estudios de mercado, los planes de negocio, se apoya en la identificación de las potencialidades, que eso es central, y se desarrolla o se terceriza los estudios, como ya dijimos. Se asesora también a los pequeños productores, se les conduce desde el inicio, desde las primeras parcelas demostrativas, para luego llevarlos al escalamiento de la producción, ¿no es cierto? Importantísimo también la parte de contratos, la parte de la constitución de empresas, es decir, es todo el modelo completo. Y finalmente, también se apoya en la canalización de financiamiento. Esto es clave, porque no haríamos nada teniendo un excelente plan de negocios que no tiene el financiamiento suficiente, y sabemos hoy por hoy cuáles son, pues,
las enormes necesidades de financiamiento que existen en el agro peruano, y aquí estamos encontrando una posible solución, ¿no es cierto?, para los negocios que se puedan generar a partir de estos pasos anteriores. Y le hemos incrementado este cuarto punto que tiene que ver con la cogestión de los recursos para innovación y transferencia de capacidad. Esto es muy importante hoy por hoy porque el entrar a una zona, desarrollar cadenas de valor, necesita ser sostenible en el tiempo. ¿Y a qué le llamamos sostenibilidad también? No solamente a que funcionen los negocios, sino que haya detrás un soporte importantísimo en innovación tecnológica, que pueda los CITES que ya operan en el país, por ejemplo, ser ese núcleo que permita compartir capacidades, que permita generar la nueva cédula de cultivo de los próximos años, que permita certificar capacidades, dado que ya existe mercado. Entonces vamos a tener la posibilidad también de que los jóvenes en una determinada zona puedan, ¿por qué no?, certificar capacidades y ser los que se hagan cargo más adelante de todos los negocios. ¿Cómo funciona la estrategia de diversificación productiva? 4 tareas, principalmente identificamos cadenas de valor, análisis de factibilidad, técnico, económico y social, la formalización de alianzas productivas y la implementación de las cadenas. Todo esto se hace desde el inicio y se acompaña durante toda la, digamos, implementación de la cadena hasta cierto momento en el que ya puede perfectamente caminar independientemente. En todo esto, ya lo ha mencionado Marcelo, existen también la posibilidad de tener palancas institucionales y financieras, por ejemplo, de la minería. Nos parece que sería muy importante esta estrategia para empresas que están buscando diversificar y desarrollar los territorios donde se encuentran hoy día. Ahora le vamos a dar la palabra a María Cecilia Villegas para que nos cuente un poco de lo que ya se ha hecho en otras partes del mundo y también en el Perú. Estamos iniciando los trabajos con ellos, así que María Cecilia, te cedo la palabra para que nos cuentes un poco de lo que se ha hecho ya con Pronatura y Crecer. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentarles algunos de los ejemplos de proyectos donde venimos desarrollando la plataforma de valor compartido y la estrategia integrada de diversificación productiva. Les voy a presentar esta noche 4 proyectos. El primero es un proyecto que se implementó en Brasil. Les voy a presentar un proyecto que hemos implementado en el África y 2 proyectos que hemos iniciado en el Perú. Voy a comenzar con el proyecto Marajó, en el estado de Pará, en Brasil. Marajó es el archipiélago fluvial marítimo más grande del mundo y es un área de protección ambiental. La mayoría de su población vive en muy pequeñas comunidades y centros urbanos aislados. Es una de las regiones más pobres del Brasil. De hecho, de las 20 ciudades con el peor índice de desarrollo humano de Brasil, 9 se encuentran en el archipiélago de Marajó. La mayor parte de sus actividades productivas están basadas en la depredación y la extracción de recursos naturales. Como bien les contaba Juan Manuel, la idea que tenemos nosotros detrás de la plataforma de valor compartido es poder identificar cuáles son las ventajas competitivas del territorio y poder colgarnos de infraestructura y cadenas productivas ya existentes. Juan Manuel, si podemos pasar al siguiente slide, por favor. En Marajó, lo que hicimos en el proyecto fue tener un componente económico donde trabajamos y creamos la cooperativa de semillas de Marajó. Tuvimos un componente en educación donde formamos un telecentro y se capacitaban 200 estudiantes por vez. Y teníamos un componente cultural. Creamos la Liga de la Cultura teniendo la posibilidad de llegar a 6.000 personas. Ustedes pueden ver en este slide los objetivos de desarrollo sostenible a los que estábamos impactando con este proyecto. Al final llegamos a tener un impacto positivo con 12.000 personas y 14 asociaciones distintas. La siguiente, por favor. En Marajó se creó un corredor de exportación de cereales, que es el que ustedes están viendo en el slide en este momento. Este corredor unía las regiones productoras de cereales con el puerto.
Se calculaba que a través de este corredor iban a circular más de 10 millones de toneladas para el 2020. Como consecuencia de ello, las grandes empresas agroalimentarias a nivel global comenzaron a invertir en la región. De hecho, Bunge, Cargill y Dreyfus han invertido en puertos, embarcaciones, procesadoras, líneas de transporte y exportación de granos hacia China, Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Esto significaba que había un corredor que ya existía y la posibilidad de identificar productos que pudiéramos unir a este corredor. El siguiente slide, por favor. Como ustedes ven, Marajó produce el 98% de açaí de Brasil. En el 2016 alcanzó una producción que generó un ingreso de 19 millones de dólares. Sin embargo, la mayor producción del açaí en Brasil todavía depende de la actividad extractiva que subsiste gracias a recursos naturales, la lluvia y la fertilidad del suelo. No hay mayor inversión que se hace. Entonces, lo que nosotros buscamos fue organizar a los distintos productores del açaí y encontramos que un açaizal bien gestionado debía de tener no solo árboles adultos de açaí, sino que además podía tener 50 palmeras de otras especies y otros 200 árboles. Esto hacía que se podía garantizar una alta producción de frutos y de palmitos con un cambio mínimo en la diversidad. Por eso comenzamos a trabajar con las distintas asociaciones productoras y los ayudamos a formar una cooperativa. De hecho, identificamos que el poblado de Curraliño, que es el municipio más pobre del Brasil, con el PBI per cápita más bajo de todo Brasil, y quisimos implementar el proyecto piloto ahí. Para llegar de Curraliño a Belém do Pará, que es la capital del estado, había que navegar 9 horas en barco o 4 horas en catamarán. Y su principal actividad económica era la extracción del azar, ¿no? Entonces, realmente teníamos una ventaja y podíamos utilizarlo como un piloto. El siguiente, por favor. Lo que hicimos fue ayudar a la formación de la cooperativa Semillas de Marajó. El proyecto tenía todo lo que era, lo que hace un momento explicaba Juan Manuel, la gestión en innovación y la transferencia de capacidades. Trabajamos en todo lo que era la formación técnica para la extracción de la fruta, principalmente relacionada a lo que es la seguridad del trabajo, higiene y equipo de envasado de fruta, porque el objetivo era el mercado internacional y el mercado internacional tiene determinadas regulaciones que había que cumplir. Trabajamos en lo que era gestión y capacitación operativa y administrativa y en reformar y organizar los puertos fluviales. Por ejemplo, los almacenes donde se iba a almacenar la fruta, ¿no? El mayor valor agregado en el açaí está en el procesamiento de la fruta, en la transformación en pulpa congelada, que puede ser exportado como pulpa congelada o que puede ser utilizado como insumo para crear otros productos como barras, sorbetes, etc. Entonces, el principal eslabón de esta cadena era la cooperativa de Semillas de Marajó que acabábamos de crear. Luego teníamos que ocuparnos de la construcción e implementación de una planta procesadora en Curraliño. ¿Esto por qué? Porque el açaí es una fruta que se madura muy rápido luego de haber sido cosechada. Entonces, si nosotros teníamos que transportar la fruta hasta Belém do Pará, por ejemplo, para ser procesada, íbamos a perder parte de la cosecha. Entonces se construyó e implementó la planta de procesamiento. El siguiente problema que enfrentamos fue el problema de la cadena logística para la pulpa congelada. Y ahí lo que hicimos, y uno de los eslabones, siendo este uno de los eslabones más sensibles de la cadena y que genera una pérdida de competitividad importante, buscamos alianzas estratégicas con empresas privadas que ya tuvieran cadenas de frío para el transporte. Como ya hace un momento les contaba que teníamos este corredor para granos, entonces pudimos colgarnos de este corredor. La siguiente, por favor.
Ahí ustedes pueden ver las fotos al lado izquierdo, son la formación de la cooperativa Semillas de Marajó. Son parte de los bienes que ellos comenzaron a adquirir, de hecho los botes para poder trasladar la fruta, ¿no? Abajo tienen también la oficina que ellos implementaron para poder tener las reuniones. Al lado derecho pueden ver la fruta, cómo es recolectada y cosechada, y en la parte de abajo es una foto de Curraliño, ¿no? Que es la zona donde implementamos el proyecto. La siguiente, por favor, Juan Manuel. Quiero contarles ahora de un ejemplo, el segundo ejemplo, que es un programa en Angola, en el África. Para eso quiero ponerlos en el contexto de qué es lo que sucede con Angola. El 50% del PBI angoleño está basado en el sector petrolero. De hecho, genera el 70% de los ingresos del gobierno. Sin embargo, el 80% de la población rural, el 80% de la población es rural y está involucrada en la agricultura de subsistencia. Hay una gran desigualdad y hay una equivocada percepción medio alto. Existe un alto costo en la importación de alimentos. El 50% de la comida es importado y está dolarizado. Hay una muy baja seguridad alimentaria debido a la alta volatilidad de precios y al hecho de que el 50% de los alimentos vienen de fuera, ¿no? Y esto genera una muy baja productividad en el desarrollo del sector del sector agrícola nacional. Esto generaba que hubiese una oportunidad para los agronegocios. De hecho, existen 57 millones de hectáreas de tierra cultivable. Hay un muy buen suelo y muy buenas condiciones climáticas para la agricultura, además de tener un gran mercado interno y una oportunidad para compensar la factura de los alimentos importados. Y ello genera una alta probabilidad de grandes ganancias en el incremento de la productividad. En el subsector de granos teníamos una muy baja competitividad. El maíz angoleño, la soya es muy escasa y el maíz, la productividad es bastante baja. Se produce alrededor de 1 tonelada por hectárea en comparación con de 3 a 5 toneladas por hectárea en el resto de países o los países africanos vecinos. Además, había una muy baja competitividad en la cadena de valor avícola. El pollo importado era más barato que el pollo doméstico. La existencia de las granjas de pollo generaba el 60% del costo de la producción avícola. Y los pollos demoraban 45 días en llegar a alcanzar 1,700 gramos, lo que en países como Brasil o Mozambique demoraba solo 31 días. Esto generaba que hubiese una oportunidad interesante en el sector avícola. El 90% de la carne de pollo era importado y representaba un mercado local de 447 millones de dólares. Existía un corredor con disponibilidad y proximidad a mercados. La siguiente, por favor. Esta es la estructura de la operación del modelo integrado. Lo que buscamos fue crear un mecanismo que creara capacidades al mismo tiempo que generábamos una incubadora y traíamos a los financiadores. La idea era poder transferir capacidades, proporcionar insumos, pero además también fortalecer y crear micro, pequeñas y medianas empresas que pudiesen tener acceso al crédito. La siguiente. En la siguiente van a poder ver un poco más en detalle qué fue lo que hicimos. Lo que se hizo fue buscar el financiamiento combinado para mitigar el riesgo de los inversionistas. Asistencia técnica a lo largo de toda la cadena de valor para aumentar la capacidad de los prestatarios, la competitividad, eficiencia y el perfil de riesgo. Y se buscó generar una cartera de acuerdos y alianzas estratégicas dedicada a cerrar la brecha existente entre los financiadores y el sector avícola. Además, se buscó que el modelo de integración agrícola condujera a aumentos de escala y eficiencia.
una creación de valor para agricultores familiares, micro, pequeñas y medianas empresas, a través de un mejor acceso a insumos de calidad, medios de producción, experiencia técnica y asegurándoles compradores, de tal manera que supieran cuánto, cuándo y en qué momento deberían cosechar determinados productos. Luego, las instituciones financieras no bancarias fueron sumamente importantes para permitir que los agricultores familiares y estas micro y pequeñas empresas pudieran acceder al crédito. La agricultura por contrato, además, como les explicaba hace un momento, reduce el riesgo y mejora la previsibilidad del flujo de efectivo. Como resultado de este proyecto, lo que generamos fue una reducción en la pobreza multidimensional, porque comenzamos a trabajar con pequeños agricultores y a organizar a los productores de avícolas, ¿no? Y además hubo una reducción en el hambre al asegurar la producción local de alimentos. En este caso con un componente muy importante de género y de juventud. La siguiente. Bueno, aquí otra vez había un corredor y las tierras estaban muy cercanas al corredor. Entonces lo que se buscó es identificar cuál era la infraestructura, ver en qué aspectos era competitiva la zona rural en la que estábamos trabajando y entrar a diseñar con mucha fuerza, trayendo transferencia de conocimiento, trayendo insumos, trayendo capacidades, pero trayendo también la posibilidad de acceso al crédito. El siguiente. Ahora les quiero contar un proyecto que diseñamos para Moquegua en el Perú. Aquí lo que encontramos fue tierras agrícolas vírgenes y con acceso a agua. Entonces era sumamente interesante porque teníamos la posibilidad de diseñar un proyecto de cero. Y encontramos que la mayor rentabilidad del proyecto requería asumir la operatividad de los tres eslabones de la cadena más importantes. El primero, la producción, donde los factores clave eran las tierras agrícolas con acceso a agua, tierras vírgenes que podíamos utilizarlas para obtener certificaciones orgánicas, y esto generaba una reducción en los costos. Luego en el procesamiento buscamos, los factores claves eran la máxima calidad del producto que fuésemos a sacar, la certificación orgánica, identificar cómo lográbamos reducir costos y una maquila otra vez con certificación orgánica y muy alta calidad. ¿Esto por qué? Porque nuestro objetivo era llegar a mercados internacionales. Otro de los factores claves en la comercialización era el hecho de que estábamos muy cerca del puerto de Arica. Habían nuevos consumidores de alta calidad y teníamos que estar muy atentos a los nuevos requerimientos que se iban a generar post la pandemia COVID. Este proyecto comenzamos a diseñarlo un mes o un par de meses antes de que entrásemos en pandemia. Entonces esto nos permitió identificar que íbamos a tener que ajustarnos a lo que iba a ser el nuevo mercado de comercio internacional. La siguiente, por favor. Aquí lo que encontramos es que queríamos procesar aceite de oliva orgánico. Entonces vimos que teníamos un número determinado de hectáreas y encontramos que necesitábamos utilizar cultivos de corto plazo que permitiera seguir moviendo positivamente los resultados económicos del negocio propuesto, ¿no? Entonces, parte del programa era identificar cuáles eran los mejores cultivos a corto plazo y cuáles eran los mercados, sean estos locales, sean estos nacionales, a los que podíamos llegar. Esto significaba que nosotros teníamos que buscar alianzas estratégicas y montarnos en cadenas de valor que ya existieran en el mercado, porque la parte importante de la plataforma de valor compartido es precisamente poder hacer economías de escala y generar eficiencias. La siguiente, por favor. En este programa, en Moquegua, nosotros teníamos una asociación de propietarios que tenía alrededor de
100 propietarios entre personas naturales y personas jurídicas, y necesitábamos identificar cómo los íbamos a organizar. Podíamos organizarlos formando pequeñas empresas, entonces podíamos tener un mix con un grupo, 2 o 3 de los propietarios de determinado número de hectáreas produciendo un producto determinado, un mix 2 con otros productos o un mix 3. Lo importante era identificar qué iba a mercado local y nacional y qué cosa iba a mercado internacional. Además debíamos identificar quiénes iban a ser nuestros aliados, con qué empresas íbamos a trabajar. Lo que queremos hacer con esta plataforma no es inventar la pólvora, es simplemente identificar cuáles son las ventajas que tenemos, cuáles son los operadores que ya están trabajando en el mercado y cómo logramos transferir capacidades y conseguir sinergias para que nuestros productores puedan colgarse de estas cadenas. ¿Cuál es lo más importante y que queremos resaltar? Primero, que este tipo de modelo logra reducir riesgos para los propietarios, amplía la escala de producción y mejora los indicadores de rentabilidad esperada. Y ahora quiero terminar con el último ejemplo que tenemos, que es un proyecto que estamos diseñando para Ancash. Y aquí lo que hemos identificado son 3 cadenas distintas. Estamos trabajando, de hecho nuestro socio, nuestro aliado estratégico es la empresa Talsa, con quien estamos creando una cadena de valor en paltas Hass, en algunas localidades de los valles intermedios. Estos son los valles que llegan hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Estamos trabajando con una segunda empresa en lo que es el cultivo de arándanos para crear esta cadena de valor. Aquí estamos trabajando con Incas Berries. Y otra vez estamos en los valles también intermedios hasta 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Y finalmente con la empresa láctea estamos trabajando en la creación de una cadena de valor de ovinos, y esto es para las localidades altas, las que están arriba de hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, como ustedes pueden ver de los distintos proyectos que les hemos presentado, lo que nosotros buscamos es amoldar la plataforma a cuáles son las ventajas competitivas que hay en el terreno y qué es lo que nosotros consideramos que podemos sacar adelante, cómo hacer que esa localidad sea autosostenible, sea productiva y que se generen diversas eficiencias. Juan Manuel, regreso contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, para terminar esta presentación vamos a ver un poco qué es lo que pensamos que podría medirse, cómo rendir cuentas en esta estrategia de diversificación. Y claramente lo primero es central son los ingresos, mejora la productividad y calidad de productos y permite tener más acceso a nuevos mercados, mejores precios, diversidad de productos. Creo que eso es central, ¿no? Aumenta el valor de la tierra, definitivamente hay una plusvalía de la tierra inmediatamente si tenemos hoy día cultivos, digamos, más de pan llevar y pasamos ahora a cultivos, por ejemplo, de exportación, para citar un caso. Obviamente la diferencia en el valor de las tierras se incrementa rápidamente. En el nivel de riesgos también, por la escala, por la diversificación de productos, permite también estabilizar ciertos posibles problemas que hay en una u otra de las cadenas. Y eso también permite generar una estabilidad en la senda de ingresos de los pequeños productores organizados. En cuanto a la formalización, sin duda es otro tema que también aporta mucho, porque al formar empresas o formar asociaciones de productores, claramente estos van a tener que suscribir contratos, y eso le va a permitir también ingresar a un espacio de formalización. Claro, hoy felizmente todavía se pueden aprovechar algunas de las ventajas de la norma de promoción agraria, por cuanto permite todavía, digamos, algunas exoneraciones tributarias para pequeños productores en zonas altas. Y lo otro es que genera siempre conexión con otros negocios, los servicios colaterales, el transporte, el alimento para los trabajadores, el uniforme, la vestimenta para los trabajadores, qué sé yo. Aparecen inmediatamente otros negocios colaterales relacionados a la agricultura que permiten tener mayores posibilidades de ingresos, ¿no? Para las familias de los que están, digamos, en este espacio, en este territorio, dedicados ahora a estas nuevas cadenas de valor. Entonces, para sintetizar lo que hemos dicho hasta aquí, con esto terminamos.
Hemos querido mostrar hoy día cómo está nuestro país en términos de las dinámicas de inversión, con una dispersión de recursos, un modelo de compartimentos, de cierre de brechas, pero que esas brechas no necesariamente están reconociendo las diferencias entre las distintas regiones del país, que me parece que es miope, que dificulta la generación de mediciones de impacto. Es muy difícil medir impacto cuando lo que tenemos son presupuestos de los diferentes ministerios que se ejecutan a distintas velocidades. Es muy poco probable que encajen en el mismo espacio territorial, por lo tanto, no vemos cómo eso se transforma en generación de riqueza. Y hay mucha gente seguramente que está preguntándose o está entendiendo ahora por qué siempre se dice que en el Perú no es un problema de dinero, sino cómo se gasta. Es por esto justamente. Y estamos proponiendo un modelo de futuro, un modelo de desarrollo territorial que integra actores y recursos, que conecta con potencialidades y mercado y que es mucho más propicio para generar el impacto y para medirlo. Entonces estamos hablando de un nuevo enfoque que creo debería ser recogido por el nuevo gobierno para, digamos, mejorar la calidad de vida, especialmente de las zonas más pobres de la agricultura familiar, que pueden tener la posibilidad de ingresar a nuevos mercados, a nuevos productos y a nuevas formas de hacer negocios en rurales. Muchas gracias y dejamos a nuestros anfitriones para que puedan terminar el evento. Muchas gracias por su brillante presentación a nuestros expositores. Ahora procederemos, por favor, por el tiempo corto que nos queda, a hacer referencia a alguna de las preguntas de nuestro público. Creo que vamos a tener que consolidar con sus reflexiones finales para poder dar paso luego al cierre de nuestro webinar. Entre las preguntas que hemos tenido, les voy a leer 3, quizás, bueno, nos puedan comentar algo un poquito cada uno. ¿Cómo se incorporaría a los pequeños agricultores que no están asociados? Luego hemos tenido la siguiente pregunta también. Generalmente los problemas de riego en la sierra son las heladas. Y finalmente, la pregunta sobre de qué manera se puede cambiar la educación en zonas muy pobres y si no cuentan con celular hoy por hora está dando las clases por vía virtual y el Estado no conoce la realidad del campo. En todo caso, por favor, invitaría a cada uno de los expositores a que nos hagan sus comentarios y eventualmente sus reflexiones finales también al respecto. Gracias. Muchas gracias. Voy a tratar de contestar alguna y les voy a dar tiempo a los demás para que puedan dar su opinión. Efectivamente, uno de los principales riesgos en la sierra del país son las heladas, sin duda, pero precisamente esto puede mitigarse, y lo decía hace un momento, en la diversificación de cultivos y crianzas, uno puede encontrar distintas combinaciones, ¿no es cierto?, para poder atenuar los impactos que pueda generar algún tipo de cambio, digamos, climatológico. Además, está la posibilidad de infraestructura que hoy día no tienen. Hoy día un pequeño productor en la sierra depende del secano, depende de la lluvia, y por lo general está ligado a un monocultivo. La posibilidad de tener infraestructura de riego ahí donde la necesita, ¿no?, ya relacionado al desarrollo de un nuevo proyecto, con un nuevo producto para un nuevo mercado, le va a permitir seguramente poder manejar mejor, digamos, el riego y de esa manera también mitigar los impactos, por ejemplo, de las heladas. Ese es un tema. En cuanto a los pequeños productores que están fuera de las asociaciones, pues ese es el reto. Pequeños productores con pequeñas hectáreas, es muy poco probable que puedan de alguna manera subirse a este digamos, enfoque de desarrollo más, digamos, de mayor posibilidad de generación de ingresos. Es difícil, es necesario entender que uno de los grandes problemas que tenemos en el país es la atomización de tierras. Es central que podamos superar ese reto y podamos convencer de que puedan formar asociaciones y de esa manera se protejan frente a los distintos riesgos que tiene la agricultura. Sin duda, los que queden, digamos, por fuera, en un principio por lo menos, tendrán que tener una atención importante también. No es que se les deja sin atención, sino será una atención un poco más directa de parte del Estado, probablemente en otro tipo de programas, por ejemplo, los de compras del Estado, entre otros, que digamos de alguna manera también puedan asegurar su alimentación. El tema de seguridad alimentaria es clave. Es decir, este es un modelo que tiene algunas características que tienen que cumplirse, pero pienso que todos pueden ser perfectamente en algún momento es parte de este modelo.
Gracias. ¿Comentarios finales de alguno de nuestros otros expositores, por favor? Gracias, Claudia. A mí, contribuyendo a lo que acaba de decir Juan Manuel, creo que además también es importante entender que los pequeños productores no tienen acceso a la información. No saben qué es lo que, qué productos va a demandar el mercado el año siguiente y cuál va a ser la cantidad. Entonces, lo hemos visto muchas veces que termina habiendo una sobreproducción de determinado producto, ¿no? Y lo otro es el acceso al crédito, ¿no? Entonces, como bien decía Juan Manuel, necesitamos organizar a los pequeños productores para lograr que obtengan ventajas competitivas, que logren cerrar contratos antes de la siembra, para que así sepan que su producción va a ser vendida y que no estén perdiendo su inversión. Y que además puedan acceder al crédito, sea a través de pequeñas cooperativas o sea a través de instituciones no bancarias. Por eso para nosotros como ProNatura y como el Instituto Crecer es muy importante poder trabajar con ellos y poder organizarlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo puedo complementar a mis dos colegas con un elemento característico de la ingeniería financiera de la plataforma. Los fondos que son atraídos de capital privado para la inversión en la economía, en los planes de negocios, de los agricultores pequeños, asociados o no, tienen un elemento, unos 20% promedio de capital a fondo perdido, de capital regalado. Y esta plata se utiliza principalmente para construir capacidad en los pequeños agricultores, para, como dice Cecilia y Juan Manuel, entender cómo se atinge el mercado, cómo se hace la gestión de sus finanzas, de su operación agrícola, cómo se mejora su productividad, acceso a mercados, de todo. Entonces, hay un elemento en finanzas mixtas que son 20% de fondo perdido, 20% de equity, 60% de deuda. Entonces, en promedio, depende de las características del país, de la región. Entonces, quería resaltar el elemento de que finanzas mixtas con plata fondo perdido y plata comercial es una tendencia y una necesidad de cuando se lidia con pequeños productores tipo. So, es una característica de la ingeniería financiera de la plataforma. Y yo quizá para redondear un poco también quisiera agregar que este es un trabajo que depende de todos. Este no es un modelo que puede implantarse mañana y pensar que no va a tener viento de cola, que no va a tener turbulencias. Sí van a haber, sí hay que resolver problemas en la práctica en el país, hay muchas limitaciones, pero precisamente la ventaja que tiene este enfoque es que suma a todos, privados y públicos, en un mismo espacio. Y entonces focaliza la inversión, focaliza la atención. Alguien preguntaba, ¿no tienen servicios de teléfono? ¿Están con problemas ahora de internet para las clases? Eso es muy cierto. Y es una limitante que tenemos que ir superando poco a poco. Precisamente, en la medida en que identifiquemos un territorio con potencial, el Estado tiene que focalizar los servicios y la infraestructura necesaria para que ese territorio se desarrolle. Ya no dispersión. Focalización es clave, pero sobre la base de un plan de acción de mediano y largo plazo. Ese creo yo que es el gran aporte de este enfoque territorial que tiene como, principal motor el tema productivo, que nos va a permitir, como digo, generar ingresos, arraigar personas al territorio, y de ahí para adelante viene todo lo demás, infraestructura y servicios que se tienen que ir cerrando brechas. Entonces, ese tema creo que podría resolver también muchas de las preguntas. Hay cosas que resolver, pero hagámoslo de manera conjunta con los directamente afectados o beneficiados en su territorio. Ese es el cambio de enfoque, es el cambio de paradigma que necesita el país definitivamente. Sí es. Muchas gracias nuevamente a nuestros expositores. Quisiéramos referirles que hemos recibido más preguntas, pero por la limitante que tenemos ahora más bien del tiempo, se las vamos a compartir luego por interno.
Y ahora también, por favor, agradecer a nuestra audiencia por su asistencia el día de hoy, así como solo nos queda por el momento despedirnos. Ahí los esperamos en nuestro próximo webinar de Agromín a cargo del señor Danilo Jurado Garayal, Superintendente de Gestión Ambiental de la Arena, Pan American Silver, con el tema Gestión Hídrica, Reforestación y Protocolo HMS en la Unidad Mineral Arena. Nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias y que pasen muy buenas. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.